De todos modos, todavía no empezamos a hablar algo del tema del día de hoy, ¿no? Pero bueno, ya está. A ver, vamos a ver. Está tardando en iniciar la grabación. Ok. Si les aparece un botón, hermanos, ahí de que acepten o algo, digan que sí. Ahí está, ya. Ok. No, no, yo creo que ya está, hermanos. Ya está. Ok. Entonces decíamos, hermanos, y para los que están viéndonos a través de YouTube en un futuro, las posturas del reino de Dios se dice que es futuro, que es presente, que tú y yo construimos el reino de Dios aquí, que no es algo que estamos esperando, es algo que tú y yo estamos trabajando aquí. ¿Y cómo lo vamos a ir construyendo? Pues ayudando a los pobres, ¿no? Trabajando para hacer de este mundo una utopía, ¿no? Donde todos se lleven bien y así, ¿no? Y eso se va a construir poco a poco. Ajá. La mayoría de los que piensan así son los que hablan acerca de la teología liberal, que habla acerca justamente llama a la gente a levantarse en armas, ¿no? A hacer revoluciones en sus países para que justamente haya una comunidad más equitativa, ¿sí? Porque el reino de Dios es presente. Ahora, la última postura es la que tú y yo creemos, que el reino de Dios es presente y futuro al mismo tiempo, ¿sí? Que es presente porque Cristo ya lo trajo, ¿no? Y la Biblia siempre señala que Jesús inaugura el reino de Dios, ¿no? Decía Juan el Bautista, ¿sí? A la luz de los evangelios, que decía que vendrá que se arrepientan, porque el reino de Dios ya está aquí. Así les dijo Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros creemos que es algo presente. Pero al mismo tiempo Jesús señalaba que, que en el tiempo futuro, que vendrán tiempos o en el tiempo más adelante, ¿no? Cuando Él regrese por segunda vez, este, Él nos llevará o nos traerá a su reino, ¿no? Heredarán el reino, ¿no? Los que heredarán. Entonces, Jesús habló siempre como Él, como un parteaguas de traer el reino, y al mismo tiempo como una forma en que el reino de Dios vendrá. Esa es la que tú y yo creemos, decíamos, ¿no? No sé si tengan hasta aquí dudas, hermana José, Elvia, hermana Félix o Raquel también que está ahí, si está ahí también, pues adelante, ¿no? Entonces nosotros, si hermana José iba a decir algo, ¿puede prender su micrófono, hermana? Pues yo creo firmemente que así es, Ajá, usted cree que que el así es, reino ¿no? lo estamos construyendo nosotros, sus hijos de nuestro Padre, Ajá, ok, hermanos de Jesucristo. claro, sí, hermana, pero acuérdense, nosotros creemos que es el reino de Dios ya está aquí, pero al Así mismo es, tiempo lo esperamos, ¿no? Es decir, sí. aquí también, ¿cómo expresamos como eso que usted dice, hermana? ¿Cómo expresamos el reino de Dios aquí? Aunque hay pecado, aunque todavía hay, pues, cosas malas todavía en este mundo, ¿no? Todavía hay corrupción, hay muchas cosas que todavía dices, ¿cómo es que está el reino de Dios aquí si todavía hay mucha maldad en el mundo? Porque nosotros, justamente al venir Jesús y al venir también el Espíritu en nuestra vida, las expresiones del reino de Dios como iglesia se van a mostrar en cómo vivimos en el mundo. Ujú. Es decir, como usted dice, hermana, ¿cómo yo expreso el reino de Dios como hijo de Dios? ¿Cómo expreso el reino de Dios en el presente? Bueno, pues, pues ayudando a los necesitados, ¿no? Ayudando a aquellos que están en dificultades, orando por aquellos que están en problemas, también hablando de Jesús, aquellos que no conocen, todas esas cosas que Jesús nos pidió que siguiéramos haciendo, discipulando, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cuestiones como de piedad, de amor, a aquellos que lo necesitan y aquellos que también les hace falta. Todas estas son formas de expresar el reino de Dios aquí, en el presente. Entonces, ¿sí, hermana? Ay, hermana, creo que ya no se oye su micrófono.
pero sí lo tiene prendido. A ver, póngalo otra vez. Bueno, bueno, bueno. No, no lo escucho. Qué raro. No, hermana. No sé, ¿no le habrá puesto algo de sus audífonos? O algo pasó ahí. Porque sí se oía, de pronto se fue el audio. De pronto se fue el audio. Porque sí está prendido su micrófono, hermana, pero se fue el audio. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué habrá pasado? Ah, no, todavía no la escuchamos, hermana. Sí, algo habrá pasado. Tal vez en la configuración del sonido. O a lo mejor tal vez intente entrar y salir. A lo mejor eso puede ayudarle de la llamada. Sí, ya se fue la hermana José. Pero ahorita regresa. Ok, entonces, hermanos, decíamos que nosotros como cristianos, muy bien. Ya le escuchamos, hermana José, ya está. Ah, ah, Ya, perfecto. gracias, hijo. Sí, bueno, Gracias. yo creo que nosotros tratando de apegarnos a sus estatutos y leyes que Él nos da en su palabra, Ujú. Sí, ¿sí? sí, sí, hermana, exactamente. Pero recordemos, hermanos, y gracias, hermana José, por esta aportación, que nuestra obediencia va a reflejar el reino de Dios, ¿verdad? Pero Así. no lo hacemos porque para ganarnos el cielo, para ganarnos la aprobación de Dios, porque esa ya la tenemos, ¿eh? ¿Cómo la tenemos? Con Jesús, porque nosotros no pudimos hacer nada para poder, no podemos hacer nada, ni siquiera como humanidad, para hacer de este mundo algo mejor. Con nuestras fuerzas no podemos, hermanos. Por eso vino Jesús. Por eso Él vino Jesús a morir, para mostrarnos no solamente cómo es el reino de Dios, sino para también quitar el pecado de nuestro corazón con su sacrificio y ahora sí poder empezar a vivir como Él quiere. Ajá. ¿No? Entonces, eso es algo muy, muy bueno que hay que entender, hermanos. Y a pesar de que estamos hablando de cuestiones como el reino de Dios, algo futuro, la realidad es que tiene siempre algo presente, ¿no? Perfecto. Gracias, hermana José. Muy bien. Entonces decíamos con eso, ¿no? El reino de Dios es presente y como bien decíamos, ¿no? A veces hay gente que va a decir, es que cómo es que el reino de Dios está presente si hay mucha maldad. Bueno, la realidad es que los que son hijos de Dios pueden ver el reino de Dios y los que no son hijos de Dios está oculto. ¿Qué es lo que nos hace ver el reino de Dios? A Jesús. Que el reino, que Jesús reine en nuestro corazón, nosotros podemos decir, el reino de Dios es algo presente, aun cuando las cosas no vayan bien. Podemos decir, el reino de Dios es algo presente porque Jesús lo inició. Entonces, hasta aquí alguna duda, Elvia, hermana Raquel, creo que este es para el repaso, hermanos, ¿eh? Esto es solo el repaso de la semana pasada. ¿Todo bien? Sí. Todo bien, Fer. Muy bien. Ahora vamos a hablar hoy acerca de lo que es el Espíritu Santo y hablar de los últimos tiempos. Acuérdense, hermanos, que nosotros decíamos y hablábamos que cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, habla desde dos posiciones. Uno, que los últimos tiempos son algo ya presente. Es decir, tú y yo ya estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ayuda a entender que estamos en los últimos tiempos hoy? Que Jesús ya vino y que Él ya cumplió muchas cosas que estaban en el Antiguo Testamento. Y la otra posición es que aún así, aunque ya estamos en los últimos tiempos, la Biblia señala de un día final. Es decir, estamos en los últimos tiempos ya, pero todavía no llega el fin definitivo. Y ese va a ser cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, hermanos, ya será el fin total. El fin culminante.
ya no podremos hacer nada, ya no va a haber que segundas oportunidades o alguna otra cosa o algún tipo de catástrofe y viene Jesús y va a venir catástrofes y otra vez viene Jesús. No, Jesús señala el fin total. De la misma manera, hermanos, cuando hablamos del Espíritu Santo, también el Espíritu Santo nos señala el fin. Es decir, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como ustedes ahorita van a ver, son tres cosas que señala el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Acuérdense que el Antiguo Testamento estamos hablando desde antes de Mateo, Marcos, todos esos libros anteriores a la Biblia, es el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo señalaba que el Espíritu prepara el camino. Es decir, prepara el camino. Ajá. Cuando decía Joel, en Joel habla acerca de que cuando venga el Espíritu Santo y se derrame en su pueblo, ¿sí? Es el inicio, ¿no? Es preparar el camino para el fin. Ya lo vimos en Joel cuando estudiamos hace un mes más o menos. Y también el Espíritu Santo habla, hermanos, en el Antiguo Testamento que va a reposar en el Salvador, en el Mesías, que reposará para siempre en el Mesías. Hoy entendemos que ese era Jesús. ¿Sí? No sé quién pueda leer Isaías 61, 1 y 2, hermanos, en sus Biblias. Isaías 61, 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2. Lo leo, Fer. Sí, porfa, Lía. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Gracias, Silvia. Entonces vemos aquí que Isaías está hablando acerca de algo que va a venir, ¿no? Y de este Mesías que va a decir, porque acuérdense que Isaías habla mucho acerca del Mesías, ¿no? Habla de que va a ser un siervo que va a sufrir, ¿no? En Isaías 50, habla de un siervo que va a llevar las cargas y las enfermedades de las personas. Y aquí está hablando de que este hombre, o bueno, este Salvador para Israel, va a venir a liberar a los esclavos, a dar libertad a los pobres, ayudar a los necesitados y a proclamar, ¿no? A proclamar de este reino, ¿no? Eso ya pasó, esto ya se cumplió con Jesús, ¿no? Pero dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Me ungió. Acuérdense que en el Antiguo Testamento la idea de ungir era justamente el vertir el aceite como un símbolo de hablar acerca de la bendición de Dios y sobre todo un símbolo de hablar de que el Espíritu de Dios reposaba en las personas, ¿no? Entonces, ese es uno. Y tercero, en el Antiguo Testamento, acuérdense que ya hablábamos de que cuando venga el Espíritu hacia el pueblo, es decir, no solo va a ser derramado en su Hijo, también va a ser derramado ¿en quién? En el pueblo, en Israel. Y va a ser un espíritu que va a dar vida, va a ser una fuente de vida para Israel. Y eso lo dice Ezequiel 37. Se los voy a leer, hermanos. Ezequiel 37. Dice la palabra de Dios. Acuérdense que Ezequiel también es un texto, es un profeta, pero también hablaba acerca de bendiciones que vendrían para Israel, ¿no? Ezequiel 37, ahí los tengo el pasaje, versículo 14. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabré que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, también Ezequiel está hablando del futuro y cómo él dice que el Espíritu vendrá en ellos, ¿no? Vendrá en Israel.
¿Sale? Ahora, esto ya se cumplió, hermanos, también, que el Espíritu se derramó en el pueblo. ¿Ya se cumplió esto, Sí, hermanos? Sí, ¿no? Ya se cumplió. Eso ya lo vimos sucedió. en el Pentecostés, ¿no? En Hechos. Ujú. Este ya se cumplió. Ajá. Entonces, todas estas cosas que vemos de que habla el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ya se ha cumplido. Es decir, cosas que muestra el Antiguo Testamento como algo final, como algo que empieza a tomar forma para preparar el camino en el final, ¿sí? Ya empezó, ya está aquí. Y ya empezó con Jesús. Y vamos a ver justamente eso también en el Pentecostés, ¿no? De hecho, eso ya lo vimos las semanas pasadas, pero aún así se los voy a leer, ¿no? Y si quieren también tener el texto donde habla acerca de que el Espíritu fue derramado, eso está en Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, acuérdense que la fiesta de Pentecostés era una fiesta judía que continuaba, era después de 50 días, si no me equivoco, 50 días después de la fiesta de la Pascua. Ajá. Entonces, esta fiesta ya Jesús había ascendido a los cielos y ellos estaban reunidos y dicen que estaban todos juntos, pero de repente vino del cielo, dice un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ujú. Entonces, podemos ver, hermanos, que aquí ya esta promesa que está en el Antiguo Testamento fue cumplida. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, dice, ¿no? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Este tema de las lenguas no lo vamos a ver hoy. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo y su relación con el fin de los tiempos, pero podemos ver que esto ya se cumplió, hermanos, ¿no? Ya ha sido cumplido. Ahora, hermanos, bueno, y también incluso Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, señaló que el derramamiento del Espíritu Santo era algo que pertenecía a cumplimientos, ¿no? De hecho, eh, dice en el versículo 14, ¿no? Del capítulo 2 que acabamos de leer. Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Y empieza a hablar de una profecía acerca de que en los postreros días derramaré mi espíritu, y dice, eso ya se ha cumplido, ¿no? Eso ya está, decía Pedro, ¿sí? Todas estas señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, se han cumplido, ¿sí? Entonces, hermanos, podemos ver que el Espíritu Santo es algo ya presente, ¿no? Es algo que tú y yo ya tenemos. No es que el Espíritu Santo va a irse de nosotros, ¿no? Es decir, si tú crees en Dios y tú dices, es que el Espíritu se fue, porque ya no siento el Espíritu, ¿no? Hermano, el Espíritu de Dios, a pesar de lo que sientas, sigue en ti. Si has puesto tu confianza en Jesús, si has puesto tu fe en Jesucristo, ese ya está en ti, ¿sí? No es algo que depende meramente de ti. Eso ya fue justamente hecho, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios es algo ya presente. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? No, ¿No? no. Sí, y sobre todo digo esto, hermanos, y no por ánimo de señalar también a aquellos hermanos pentecosteses, que a veces ellos dicen que... ¿Dar la presentación anterior que estoy copiando, por favor? Ay, perdón, hermana, sí. Perdón, hermana, sí. Ay, bienvenida, hermana. Qué bueno que está aquí con nosotras. Ya no la pude saludar. Entonces sí, ahí están los textos, ¿no? Acerca de cómo hablamos que el Espíritu Santo ya fue derramado, ¿no?
Entonces decíamos que, bienvenido tío David, también ya está aquí con nosotros. Decíamos que a veces se entiende que el Espíritu Santo no, sentimos que a veces es algo que se va y viene, ¿no? Se va y viene. Y aunque eso pasa en el Antiguo Testamento, aquí lo que vemos, de acuerdo a las Escrituras, es que el Espíritu Santo ya no es algo que se va, ¿sí? Ni siquiera es algo que pedimos, hermanos, es algo que viene al momento de conocer a Jesús y su evangelio, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, según aquí, podemos ver que el Antiguo Testamento habla de que en los últimos tiempos reposará en Jesús, el Hijo, y reposará ¿en quién más? En nosotros, en el pueblo de Israel, ¿vale? Y es algo, y eso ya se ha cumplido, según lo que acabamos de leer en Hechos 2. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las manifestaciones de vivir en el Espíritu? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Qué hace que tú y yo podamos decir el Espíritu Santo está en mí? ¿Sí? Buenas ¿Alguna obras. idea? Bueno, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo está en nosotros. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesús nos dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, Ajá. ¿no? Sí. Entonces el Espíritu Santo, pues es una persona de la Trinidad en la cual tiene mucho que ver en nuestra renovación, en Ok. nuestro, ¿cómo se llama? Podría decirle, se En me fue nuestra la manera palabra, de vivir. Pues nos transforma, ¿verdad? Nuestra Ajá. vida, pues Exacto. empieza por nuestro corazón y nuestro pensamiento. Él Ujú. es el que nos enseña, Él es el que nos aconseja, Él es el Ujú. que nos guía, Él es el Ok. que abre nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Nos da sabiduría de lo alto. Y Ujú. puedo enumerar mucho, Él nos redarguye cuando estamos en pecado, Ujú. nos redarguye, ¿verdad? Diciéndonos, ¿sabes qué? Hiciste mal, eso no le agrada a Dios. Y bueno, Ujú. tenemos una infinidad de actividades que el Espíritu Santo hace en los hijos de Dios para que sus vidas sean regeneradas y Claro. cambiadas, dejando el viejo hombre o dejando la vieja vestimenta para Ujú. tomar una nueva personalidad, una nueva identidad en Cristo, ¿verdad? Claro. Exacto, Bueno, hermana. Perfecto. Básicamente, algo que señala muchísimo la Biblia, y ahorita aquí, y de hecho ya lo puso también Elvia, es esta parte de que vivir en el Espíritu es pasar de vivir en la carne a vivir por el Espíritu, ¿no? Pero bueno, voy a darle también la palabra a mi tío David, que también quería hablar. A ver, este tío, ¿sí? ¿Sí, tío? Ja, ya no quiere hablar mi tío. Este. Creo que no, y le ha de haber pasado lo mismo que la hermana José, ¿no? Que no podía hablar, pero se salió y ahorita va a regresar. Bueno, sí, como bien puso Elvia, hermanos, vivir en el Espíritu significa que ahora ya, que el Espíritu está en nosotros, significa que ahora vivimos por el Espíritu, ya no a los deseos de nuestra carne, a los deseos de nuestro corazón. Por eso puse esa imagen de como una plumita y los deseos, ¿no? Que a veces tenemos, que a veces cuáles son los deseos de la carne, no sé. A veces hay deseos de la carne que dañan a otros, ¿no? Como por ejemplo, yo deseo, ya está mi tío. Sí, tío, perfecto. Antes de que continúe, ¿ibas a decir, tío? ¿Sí se escucha? ¿Me escuchan? Sí, tío, ya te escuchamos. Bueno, sí, lo que yo quería comentar es que nos damos cuenta que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros por el cambio de actitud en nuestra vida, ¿no? Nos Ujú. damos cuenta de que pues ya no somos las mismas personas de antes, de Sí, que todas las actitudes, lo malo que teníamos anteriormente, pues ya no se manifiesta. No sé si exacto. esté bien.
Sí, no, perfecto, tío. De hecho, es justamente el Espíritu cuando viene, y lo dice aquí Romanos 8:2. No sé también quién me pueda leer, hermanos, Romanos, segunda de Corintios 3:6 y también Gálatas 3:21. Algo que es muy importante entender, hermanos, que vivir bajo el Espíritu es vivir ya no conforme a la carne, dice eso Sí, la Escritura, ¿no? Sino conforme al Espíritu. Porque a veces conforme a la carne, el vivir conforme a la carne, pues es como les digo, dice ahí la escritura, ¿no? Vivir de acuerdo a mis deseos, vivir de acuerdo a mi egoísmo, vivir de acuerdo a cosas que incluso yo hago que me gustan, que a veces me dañan, ¿no? Hay muchas personas que tal vez eran adictas a algo y cuando viene el espíritu los transforma y van dejando esas cosas, ¿no? Entonces, eso es no por sus fuerzas, ¿eh? Es por el espíritu. ¿Sí, tío David? sí, hay un salmo que apenas precisamente el día de ayer estábamos viendo, que nos recitó la pastora de la iglesia, Ah, ok. que nos dijo, que dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Ujú, tenemos al Espíritu ya no somos las mismas personas de antes. Dios ujú. nos transforma y nos enseña a vivir una vida mejor. Claro, exacto, para él, ¿no? Así Para es. él. Y una vida, y eso es algo bien importante, hermanos, porque hay muchas cosas que uno puede decir, ah, pero yo vivo en el espíritu porque voy a la iglesia, pero a lo mejor soy muy, muy, muy grosero con mi esposa. Ah, entonces sigues viviendo conforme a la carne, ¿no? O hay gente que dice, ah, yo sí vivo conforme al espíritu porque, pues, ¿sabes qué, hermano? Yo siempre, yo voy a la iglesia y sirvo, ¿no? Ayudo a recoger las ofrendas o cosas así, pero por otro lado, estamos haciendo cosas que le desagradan a Dios en lo oculto. Entonces, sigues viviendo conforme a la carne, ¿no? El Espíritu Santo es algo que transforma nuestras vidas y nos anima día con día a caminar, como decía mi tío ahorita, en una mejor vida para gloria de Dios. ¿Alguien entonces quién me puede leer, hermanos? Segunda de Corintios 3:6 para ver esta parte del espíritu. Sí, Elvia, porfa. Y también Sí, Gálatas dice, 3:21. Sí, gracias. ok, Perdón. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Ujú, ¿ya ven? Siempre la Biblia señala al espíritu como algo que te da vida, algo que te transforma, algo que te hace obedecer. ¿Sí? Y eso es algo bien padre, porque al final también nuestra obediencia depende de Dios. ¿Sí? Porque nos ayuda a entender lo débiles que somos, porque ninguno de nosotros podemos vivir conforme al Espíritu. Primero tiene que estar el Espíritu y después ya vivimos conforme al Espíritu, ¿no? ¿Y quién lee Gálatas 3:21, hermanos? ¿Tu tío querías leerlo? No, es que no tengo mis lentes, Ya pero lo tengo yo, si gustas lo Ah, sí, leo. no te preocupes, tío. Lo va a leer la hermana Male. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ujú. Gracias, hermana. Sí, sí, realmente aquí, y como hemos visto tanto en Romanos, Corintios y Gálatas, Pablo va a hablar mucho acerca de esta tensión entre la ley y la gracia, ¿no? Pero no es que se contraponga, ¿no? Sino más bien está diciendo, ustedes no pudieron vivir bajo la ley, nadie puede vivir bajo la ley. Es decir, nadie puede llevar a cabo los mandatos de Dios con sus fuerzas. Por eso vino Cristo. Y ahora cuando vivimos con Cristo, vivimos bajo la gracia y vivimos bajo el Espíritu de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que ya si me porto mal y puedo pecar todo lo que quiera para, no importa, pues ya puedo vivir bajo la gracia, no pasa nada, al fin si peco, Dios me salva. No, de ninguna manera, porque como vivimos bajo el Espíritu, ¿sí? Aunque Jesús ya murió por ti, vivir bajo el Espíritu es obedecer. ¿Sí? Obviamente, no por ganarnos el cielo, sino es obedecer para ser consistentes con lo que hay dentro de nosotros, ¿no?
Exacto. Entonces, así debería ser, hermanos. Así es lo que señala la Biblia. ¿Sí, tío? Fer, yo tengo una pregunta. La otra vez nos estábamos en una clase y nos dijeron que no por obras vamos a ser salvos, sino por gracia. Entonces, Claro. no por las obras que hagamos, de que si vamos a la iglesia, de que si servimos, Ujú. sino que ya somos salvos por la gracia de Dios. Claro. No, no sé, Ujú. ¿me podrías decir qué es gracia? Bueno, la gracia, hermanos, bueno, es un término en griego que significa jairos, ¿no? Creo que si no me equivoco. Que tiene la idea de dar sin condición, como un regalo, ¿no? La gracia de Dios, ¿no? Es un regalo que no, que es inmerecido, que tú no ganaste, es algo que da Dios de manera voluntaria, ¿no? Entonces, sí, realmente la Biblia escribe y la Biblia señala, Pablo señala que la salvación es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, si así Así dice, es, ¿no? Sino sí. es por fe en Jesucristo. Entonces, sí, tío, evidentemente, ninguno de nosotros, ni tú, ni yo, ni nadie en el mundo va a ir al cielo porque vivió una vida buena, ¿no? Intachable. Nadie, nadie, nadie va a ir al cielo porque hizo algo bueno aquí, sino más bien es por fe, es por un regalo que Dios da. Ajá. Entonces, esto significa, tío, entonces que eh, nosotros, al momento de ir delante de Dios, ajá, cuando al final de los tiempos vengamos delante de Él y nos diga, y venga el juicio, seguramente se van a plasmar todas las cosas que hicimos, pero lo que nos va a justificar, lo que nos va a decir Dios entra, ¿no? En el gozo de tu Señor, es que Jesús murió por nosotros y vivimos por esa fe en Jesús, ¿no? Entonces, sí, tío, evidentemente nadie va a ir al cielo por sus obras. Nosotros vamos al cielo por las obras de Jesús, ¿sí? Ahora, esto no significa, como yo les decía, que nosotros tenemos como un permiso para pecar, ¿no? No, Como, no, sí, pues Dios ya me salvó y tengo un permiso para pecar. Y Pablo dice que el pecado abunde de ninguna manera, dice Pablo, sino que más bien lo que tenemos que hacer es ahora en consecuencia vivimos en gratitud a Dios, ¿sí? Y ahora, justamente, al ser transformados y cambiados, buscamos caminar ahora en santidad, ¿no? Es decir, ir cambiando, siendo transformados, renovados, como dice también eh, Romanos 12, sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. E incluso la palabra transformados, hermanos, es la palabra metamorfosis, ¿no? Que significa, ¿qué es la metamorfosis? Las mariposas tienen la metamorfosis, ¿no? Pasan de un gusanito a una mariposa, ¿sí o no? ¿Sí lo han visto eso? sí, Pero, ¿qué Bien. lo llevó de ser gusano a mariposa? una metamorfosis, un cambio. Un cambio, pero ese cambio fue de un día a otro. No, Es un proceso, sí, es un proceso. Entonces, así es justamente esto, hermanos. Ese es un proceso también. Y al final, solamente ya para cerrar, la salvación es solamente por la obra de Jesús en la cruz. Y en consecuencia, nosotros, al ser transformados, vivimos en obediencia, ¿sí? No para ganarnos el cielo, sino por gratitud a Dios, ¿sí? ¿Querías decir algo, Elvia? Es que vi que quitabas el micrófono. No, no, hace rato cuando preguntaste qué es metamorfosis, pero no. Ok, perfecto. Bueno, para avanzar, hermanos, entonces ya entendimos esto, ¿no? Esto es vivir con el espíritu, conforme al espíritu, ¿no? Que uno pueda ir cambiando y transformándose en este proceso de santidad y que incluso lo que también señala la Biblia es que cuando uno peca, y lo que dijo la hermana Male, ¿no? Cuando uno peca, el espíritu redarguye, es decir, nos ayuda a saber que hemos pecado.
Por ejemplo, una persona que vive bajo el espíritu le puede gritar a su esposa, azota la puerta y se va en su carro y no se arrepiente. Pero cuando uno vive bajo el espíritu, tal vez, bueno, lo que debería pasar y pasa también es que tal vez sí le grité a mi esposa, azoté la puerta, pero en el camino en que voy conduciendo me doy dando cuenta que estoy mal, ¿no? Me di cuenta que no estuvo bien gritarle a mi esposa. Ese es el espíritu que te está redarguyendo, que te está hablando y te está diciendo, ¿sabes qué? Pecaste, pide perdón. Eso es vivir en el espíritu, hermanos. Eso es vivir en el espíritu, ¿sí? Y eso es algo que da Dios. ¿Ah? Muy bien. Y podemos hablar mucho acerca del Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Acerca de cómo redarguye, cómo nos habla, cómo nos ayuda a obedecer, cómo nos da entendimiento, cómo también nos da paz, cómo nos viene a consolar. Hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí, tío? Ah, perdón, tío, está tu micrófono apagado. Sí, que nosotros como cristianos reconocemos que el Espíritu Santo es una persona, pero Ujú. hay muchas otras iglesias que lo reconocen como una fuerza, Sí, que no, algo no, que... claro. Entonces lo que hay mucho que están diciendo que es como una fuerza que nos mueve, pero no es Ujú, así. ujú, Hablaban de que el Espíritu Santo es una persona. ujú. ¿Sí es así? Sí, claro, tío. Nosotros entendemos y como cristianos que vienen incluso desde los primeros cristianos, siempre se ha entendido que Dios es un Dios trino, ¿no? Es el Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y que son tres personas en uno. Ajá, nosotros entendemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es como una extensión de Dios, ¿no? Así como, por Sí. ejemplo, yo soy Dios, ¿no? El Padre y este celular es el Espíritu Santo, ¿no? Es como una herramienta de Dios, no, es también Dios, es la persona de Dios, es una persona, ¿verdad? Y que incluso esta persona, pues, justamente se le señala constantemente que el Espíritu Santo es una fuerza, es más que, perdón, una fuerza, no, es una persona que es activa, que tiene relación con el mundo, que sostiene el mundo, que está no solamente como una fuerza, un aliento de Dios, sino también es esta persona que nos ayuda a entender las verdades de Dios, que incluso, hermanos, dice que vino sobre Dios, ¿no? Vino sobre Jesús. Entonces, ¿cómo va a ser una fuerza si constantemente nos habla de la Biblia que si fuera una fuerza de Dios, tendría que depender del Padre, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido en que si no está Jesús, si no está el Padre presente, entonces tampoco está el Espíritu Santo. Pero constantemente, y vemos que incluso cuando Jesús es bautizado, dicen que estaba el Padre, había una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, estaba también el Hijo, que era el que estaba ahí siendo bautizado, y estaba el Espíritu Santo viniendo sobre el Hijo en forma de paloma, ¿no? No es que el Espíritu sea una paloma, sino que era una ilustración en ese momento. Y podemos ver que básicamente son tres personas, ¿no? Son tres personas que están ahí presentes, pero al final sigue siendo Dios uno. Bueno, este tema también de la unidad de Dios y la Trinidad de Dios es un poco largo, hermanos, pero vamos a continuar. Pero sí, tío, nosotros no creemos como los testigos de Jehová que Dios es una fuerza, ¿no? Nosotros no tenemos como los testigos de Jehová que Dios, que el Espíritu Santo no es una persona. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo es Dios y al mismo tiempo es una persona de la Trinidad, ¿no? Pero bueno, para avanzar, hermanos, decíamos, ¿no? Jesús interviene en la historia, ¿sí? Y también, una vez que se va, asciende a los cielos. ¿Quién es el que viene? El Espíritu Santo, para quedarse en sus hijos permanentemente.
Ok, vamos bien hasta aquí, ¿no, hermanos? Y cuando el Espíritu Santo viene aquí, ya es algo presente y que nos señala también el fin de los tiempos. Es algo presente ya y que nos señala hacia el final. ¿Sale? Entonces podemos decir, hermanos, y podremos decir, bueno, si el Espíritu Santo ya está aquí, ¿qué hará en el futuro, hermanos? Porque, como ya dijimos, algo que nos señala que el Espíritu Santo ya está en nosotros es que fue derramado a su pueblo, que hace que otros también puedan compartir el Evangelio, hacen que otros cambien y sean transformados. Pero si ya lo tenemos aquí, ¿qué hará al final, hermanos? Al final culminante. Si ya está aquí el Espíritu Santo, ¿ya significa, hermanos, que ya acabó su tarea, el Espíritu Santo? ¿O le falta algo por hacer al Espíritu Santo? ¿Qué faltará? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Qué faltará que haga el Espíritu Santo? ¿O ustedes qué creen? ¿Ya está todo lo que el Espíritu Santo tenía que hacer? ¿Qué piensan, hermanos? Yo pienso que ya está todo hecho. ¿Tú ya Ya el piensas? Espíritu, Ajá. yo pienso, es mi forma de decir que ya todo Ujú. el Espíritu Santo ya, su misión ya está cumplida, ya nomás estamos esperando la venida de Jesús. Ok, tío, perfecto. Vamos a ver si está ya completo. Gracias, tío. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien que diga, no, todavía falta esto, hermano, que haga el Espíritu Santo? No sé, falta que, no sé, cambie algo en el mundo, cambie algo en la historia, no sé. ¿Qué piensan? No sé, Elvia, ¿tú qué piensas? ¿Todavía faltará que haga algo el Espíritu Santo? No, la verdad, no sé. Jesús lo dejó como consolador, ¿no? Justo estoy Ajá. pensando en qué faltaría, o sea, el Espíritu Santo ya fue derramado, es para Ujú, lo que pues fue enviado, claro. pero supongo que como parte de la Trinidad, por supuesto que su obra no es que ya terminó, seguramente habrá algo, pero no sé Ok. si su función o su misión era consolarnos, bueno, Sí. y guiarnos, redarguirnos, Ujú. no lo sé. Ok. Fíjense, gracias, Elvia. Fíjense, hermanos, que cuando hablamos de escatología y todo esto del final de los tiempos, siempre hablamos como de Jesús, ¿no? Lo que va a venir. Él viene como por segunda vez y ya, ¿no? Ese es el final. Pero siempre, y lamentablemente como cristianos, no entendemos que el Espíritu Santo también tiene algo que, muchas cosas todavía que hacer en el final de los tiempos, en el final culminante, en el día final. Ajá. Le digo que a veces como cristianos, hacemos de menos al Espíritu Santo, ¿no? A veces no lo entendemos bien. Y eso ha pasado a lo largo de la historia, hermanos, desde los primeros cristianos. Eh, Siempre le han dedicado muy poco estudio al Espíritu Santo. Pero nosotros como cristianos entendemos que sí, hermanos, ¿eh? Todavía falta algo que hará el Espíritu Santo en el futuro. ¿Qué cosas? Justamente eso es a lo que vamos. Uno es que el Espíritu Santo, en relación al futuro, Él nos asegura el final. Nos da seguridad de que hay un final. ¿Y quién puede leer Romanos 8:23, hermanos? Aunque es un versículo, hermanos, nos habla muchísimo de todavía lo que falta por hacer y que el Espíritu Santo es el que lo hará. Romanos 8:23. ¿Quién lo tiene ya, hermanos? ¿Quién Yo ya lo leo, tiene? Fer. Sí, porfa, Elvia. 8:23 dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Ok, gracias, Elvia. Sí, no, fíjense que aquí habla acerca de que dice que el espíritu, ¿sí? Tenemos, dice, en la Reina Valera habla, dice que tenemos las primicias del espíritu, ¿no?
nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción. Es decir, que gracias al Espíritu Santo, nosotros tenemos la seguridad y la esperanza de que viene todavía la resurrección y que vienen también cosas como la segunda venida de Jesús. ¿Cómo tú y yo, hermano, tenemos esa seguridad de que Jesús vendrá? Por el Espíritu Santo. Es el que nos da la seguridad. Como decíamos, hay muchos cristianos que ya se cansaron de esperar. Dicen, no, pues ya no va a venir Jesús. No, pues no hay un final bueno, un final agradable. Bueno, hermanos, los que piensan así, podemos decir que tal vez tal vez no entiendan bien la Biblia, o tal vez no tengan al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da la seguridad del porvenir. Pero también algo que nos dice, hermanos, es que redimirá nuestros cuerpos. Fíjense, ¿quién nos va a ayudar en la resurrección? El Espíritu Santo. Es el que nos va a resucitar. Ajá. Entonces todavía el Espíritu Santo no termina, ¿eh? Todavía no acaba. Falta la resurrección de nuestros cuerpos. Puse ese señor fortachón. No es que así de pronto yo le estoy diciendo, ay, Señor, resucítame con músculos porque me hiciste flaco, ¿no? No es que sea así, hermanos, ¿no? No sabemos cómo será la resurrección. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de algunas cosas que sí sabemos, pero al menos lo que sí sabemos es que dice que redimirá nuestros cuerpos, pero es algo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Es algo que Él hará. Y también que redimirá la creación, ¿sí? Entonces, hermanos, la creación todavía le falta, ¿eh? Al final de los tiempos, el Espíritu es el que la va a hacer nueva. Dice que tanto la creación como nosotros, hermanos, como humanos, dice que tenemos dolor, ¿no? Dice, gime aún a la creación. Está con dolores de parto hasta ahora. Dice, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Esas son las primeras bendiciones, hermanos. Esas primeras primicias del Espíritu van a después convertirse en las grandes primicias, en las totales primicias, ¿no? Entonces, lo que aquí nos habla es que esas primeras primicias ya las tenemos cuando entendemos y tenemos fe, esperanza en el cuerpo futuro y en la creación futura. Pero ya vieron, es algo que hace el Espíritu. Pero a veces no nos acordamos de eso. Creemos que el Espíritu pues ya está aquí y ya, ¿no? Con que me ayude, me consuele. Todavía va a hacer cosas el Espíritu Santo, hermanos, en este aspecto. ¿Quién levantó manita? Perdón, hermanos, no vi. Ah, ¿tu tío? Ah, sí, adelante, tío. Está tu micrófono apagado. Sí, yo creo que después de la resurrección, del trabajo que, bueno, de las cosas que todavía tiene que hacer el Espíritu Santo, aún después de la resurrección, Él nunca va a dejar de existir y siempre va a seguir haciendo cosas por nosotros, ¿no? Porque no con la resurrección va a acabar las cosas que el Espíritu Santo tenga que hacer. ¿Estoy bien? Sí, tío. Vamos a justamente esa parte, ¿no? El Espíritu Santo, al estar ya en el futuro, totalmente en nosotros, pues va a seguir obviamente ahí, ¿no? Va a seguir activo, Sí. pero ya totalmente. Por eso aquí les puse esto. El Espíritu nos muestra lo que ya tenemos, pero lo que aún esperamos. O sea, ya hay muchas cosas que ya tenemos en el Espíritu Santo, ¿no? La fe, la esperanza, la confianza, el consuelo, la paz, ¿no? La seguridad, la transformación de vivir ahora con el forma del Espíritu, pero aún así ya vivimos en el Espíritu, pero no totalmente, porque todavía el pecado mora en nosotros, como dice Pablo, ¿no? Entonces, ya tenemos al Espíritu y nos muestra lo que ya tenemos, pero lo que aún todavía nos falta. Todavía esperamos. Es esta idea de lo que decíamos, el ya, pero todavía no. Ya tenemos al Espíritu Santo, pero todavía no completamente.
porque todavía seguimos teniendo pecado. Todavía sigue habiendo tu tío, tu hermana Male, su hermana José, Elvia, yo, tenemos todavía errores, ¿no? Y que aunque uno diga, pero si eres cristiano, bueno, pero pues es que todavía está el pecado en mí, ¿no? Pero aún así, pues, el Espíritu Santo nos sigue redarguyendo para entender hacia dónde vamos, ¿no? ¿Sí, hermana Male? Sí, como decía el apóstol Pablo, dice, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Verdad? Uh-huh. De muerte. ¿Por qué? Porque él reconocía que a pesar de que él tenía el Espíritu Santo y que tenía el conocimiento de Cristo que lo había discipulado, ¿verdad? Aún así era pecador y seguimos siendo pecadores. Por eso que no nos confundamos, porque hay mucha gente que dice, bueno, si Cristo ya nos perdonó nuestros pecados, entonces ¿por qué tenemos que estar constantemente pidiendo perdón por los pecados? Pues se supone Sí. que Él ya perdonó todos los pecados, pero no, porque nuestro pecado está en nosotros, ¿verdad? Ya seremos perfectos cuando ya venga el Señor Jesús por segunda vez, y entonces entraremos en la ciudad, ¿verdad? Ya Claro. completamente redimidos y perfectos. Exacto, hermana. Sí, 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 pero gracias, hermana Male. Y algo que es importante recalcar aquí, hermanos, es que entonces podemos ver que el Espíritu Santo ya es algo presente, pero todavía faltan cosas, ¿eh? Todavía faltan cosas, y eso lo muestra claramente la Escritura. Elvia, ¿querías decir algo también? Sí, gracias. Justo cuando me preguntabas, pensaba en cuando pues ya Jesús, o sea, fuéramos transformados y todo, ¿qué haría el Espíritu Santo? Por eso no supe qué decir, Sí, pero nada, ¿verdad? ahora creo que más bien como que no me di cuenta, como que, o sea, traje a mi conciencia que Dios está en nosotros a través del Espíritu y por eso no va a irse nunca, ¿no? Ujú. Sí, 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 ¿Podemos va a decir estar eso? ahí. Sí, va a estar ahí como Uh-huh. ya algo permanente, ¿no? Completo. Sí. Ajá, y que, Completo. o sea, su obra, o sea, va a estar siempre, siempre activa. Ujú. Aunque cuando seamos transformados ya no habrá, pues, más pecado, ¿no? Ni nada. Exacto. Sí, perfecto, Elvia. Lo explicaste bien en ese sentido, porque sí, realmente hay muchas cosas todavía en nuestro corazón. La pecaminosidad. Hay veces que nos dejamos todavía llevar por nuestra carne y no por el espíritu, ¿no? Como bien decía Pablo, como ya lo dijo la hermana Male. eh, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, ¿no? Porque lo que quiero hacer, eso no hago, pero lo que sí quiero hacer, pero lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? Es que, como bien dice Pablo, hay esta lucha, cuando el Espíritu viene a nosotros, hay esta lucha entre mi carnalidad y el Espíritu que ya está en mí, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo es que él quiere justamente, y el estar buscando al Señor, eh, rindiéndose ante Él, y viéndose él más pequeño para que Cristo sea más grande, ese proceso es una forma en cómo el Espíritu va actuando más, ¿no? Que digamos hoy en día, bueno, pues es que la carne que está en mí y le echamos la culpa a nuestra carne de por qué pecamos, no significa que no tienes una responsabilidad para justamente buscar ser guiado por el Espíritu, ¿no? ¿Cómo buscamos ser guiados por el Espíritu? Pues dejando que el Señor actúe más en nosotros, ¿no? Buscando su paz, su gozo, el fruto del Espíritu, hermanos, ¿no? Sí, pero aún con todo la dependencia que tengamos de Dios aquí en la tierra, no vamos a tener el Espíritu completamente. Aún con todo el esfuerzo que le pongamos y toda la dependencia de Dios aquí en la tierra, no lo vamos a tener completamente. Sí, eso no significa que no tengamos responsabilidad. Pero bueno, voy a dar 3 ilustraciones, hermanos, que nos habla la Biblia con respecto a relación con el Espíritu Santo para entender esta relación entre el ya y el todavía no. Ya habíamos dicho
que la Biblia habla acerca de las primicias, ¿no? Lo que ahorita ahí dice Romanos 8:23. Ustedes ya tienen las primicias del Espíritu Santo. Recuerden que las primicias en la Biblia, ¿qué eran las primicias? ¿Alguien se acuerda, hermanos? ¿Qué eran las primicias en la Biblia? Tiene una relación con los judíos, con el pueblo de Israel. ¿Sí, hermana Male? Ah, ¿usted no, hermana? Es que alzó su manita, por eso creí que sí. ¿Qué son las primicias? Las primicias, hermanos, tienen que ver mucho con las cosechas. Eran estas primeras cosechas que se levantaban. Ajá, que se levantaban. Entonces, las primicias, hermanos, pueden ser, como les digo, estas primeras cosas, primeras bendiciones, primeras promesas. ¿Y cuáles son nuestras primicias en el Espíritu? Pues lo que ya dijimos, ¿no? El vivir bajo el Espíritu, el ser redarguidos, todas las cosas que vivimos hoy en el Espíritu Santo son primicias, son las primeras bendiciones. Todavía faltan bendiciones del Espíritu Santo. Entonces aquí la Biblia nos señala que justamente hay una relación entre el ya y el todavía no, cuando le pone por nombre primicias del Espíritu. Ajá. ¿Qué otra cosa vemos también en la Biblia? ¿Quién puede leer 2 Corintios 5:5, hermanos? ¿Sí, tío David? Dice así, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Uh-huh. Las arras del Espíritu. ¿Alguien que me pueda explicar, hermanos, qué entiende por las arras? ¿Qué son las arras? Arras, ¿no, hermanos? ¿Nadie? ¿Sí? Sí, hermana Male, ahora sí usted levantó la mano. Bueno, las arras son simbólicamente en el matrimonio cuando se casan, ¿verdad? Uh-huh. El hombre se las deposita en las manos de la mujer. Y esto tiene un significado. El significado de un compromiso, de un pacto, y también el significado que él va a ser el proveedor para ella. Uh-huh. No sé si estoy bien. Sí, claro, hermana. Aquí justamente como usted dice, se usan esta idea de las arras. Las tenemos como muy en claro por la cuestión del matrimonio, ¿no? Que son estas monedas que se dan justamente como una promesa, ¿no? Como una promesa acerca de la, ¿cómo se puede decir? De la bendición que va a haber Dios en el matrimonio, va a tener Dios en el matrimonio. Sin embargo, las arras también, hermanos, tiene una connotación como de un pago, ¿no? Se usaban, las arras eran este pago que se daban como una garantía, ¿sí? De que uno iba a pagar completamente una deuda. Ajá. Entonces, no es como un anticipo, porque muchos de nosotros podemos dar un anticipo de algo y después ya no pagar, ¿verdad? ¿A cuántos no nos han estafado así? que nos dan según o nosotros damos, o nos dan según una parte de algo y al final no se compromete. Pero las arras eran diferentes porque eran una garantía total de un pago. Por eso algunas traducciones lo señalan o lo traducen como la garantía, ¿no? Son como las primicias de garantía de Dios. Y lo interesante es que aquí dice que el Espíritu Santo son esas arras, ¿no? Dice, Él nos hizo que nos ha dado las arras del Espíritu, es decir, que nos da la garantía de que el Espíritu en el futuro va a ser totalmente derramado. Por eso usa la ilustración de arras. Uh-huh. Entonces, justamente también, hermana, ¿no? Por ejemplo, se usa también las arras en el matrimonio. No como aquí te doy como un anticipo, o esto señala como tal vez una promesa y de pronto la puedo dejar de cumplir, ¿no? No, es la garantía también
de la bendición de Dios en ese matrimonio, de esa promesa que va a estar siempre, de esa promesa que hace también el varón siempre. No es así como me puedo arrepentir. Por eso son arras, porque son garantía, ¿sí? Por ejemplo, lo podemos tener en cuenta como hoy en día las garantías que nos dan, ¿no? También en los productos que compramos, ¿no? Que a veces te dicen garantía 100%, ¿no? O la garantía de por vida. Había productos, antes había, ¿no? Decía garantía de por vida, ¿sí? Ahorita ya no hay como eso, ¿verdad? Como que creo que ya no hay productos que sean de garantía de por vida. O si se conocen ustedes, yo creo que ya no. Pero esa era justamente la garantía, ¿no? De que te garantizaban y te aseguraban, ajá, de que iba el producto a funcionar siempre. No se iba a descomponer. Ajá. Así lo mismo, por eso dice arras del espíritu. El espíritu va a estar ahí siempre y te garantiza ahorita en estas primeras cosas que en el futuro va a estar completamente. También la Biblia habla acerca del espíritu como un sello, hermanos. ¿Quién puede leer Efesios 1:33, hermanos? Efesios, perdón, creo que no está 1:33, creo que ha de ser, es Efesios 4:30. Vamos a mejor a leer Efesios 4:30. Sí, tío, ¿puedes leerlo? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También aquí nos señala cómo el Espíritu nos sella como algo garantizado o certificado de que eso se va a sellar completamente en el futuro, ¿no? Es lo que dice. Lo interesante aquí es que dice, no, bueno, no vamos a hablar acerca de, dice, no contristéis al Espíritu Santo. Otras versiones dicen, no entristezcan al Espíritu Santo. O sea, aquí nos habla de que es una persona, ¿no? Como una fuerza se va a entristecer, ¿no? Pero es una persona, el consolador, el Espíritu Santo es una persona. Dicen, sino más bien recuerden, ¿no? Que el Espíritu Santo cuando está en nosotros es como un sello. Por ejemplo, ustedes cuando sacan un certificado o cuando sacan el acta de nacimiento, ¿qué tiene que tener? Un sello del gobierno, ¿no? Que Sí. certifica, ajá, la pertenencia que ahora tenemos ante un país, ¿no? En este caso, que certifica que es algo auténtico también. Y el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, también nos asegura y nos certifica para el futuro. Ajá, para el futuro. No es algo que Dios de pronto va a decir, te voy a quitar ese sello, ¿no? No, por eso dice es un sello, porque se entiende justamente en el ámbito romano que es algo que te da autenticidad y que se queda ahí para siempre, ¿no? Entonces, ya vemos, hermanos, que el Espíritu Santo tiene mucha relación con la cuestión de la escatología, con algo futuro. Muchas veces no lo vemos así. Muchas veces vemos, como les digo, el Espíritu Santo, aquel que me ayuda aquí en el presente, pero también es algo que va a estar en el futuro muy, muy activo, hermanos, ¿eh? Muy, muy activo. No es como que el Hijo va a estar como abogando por nosotros en el día del juicio y va a estar ahí viniendo por segunda vez y el Padre va a juzgar y así, y el Espíritu va a estar sentado sin hacer nada, ¿no? Va a estar haciendo muchas cosas también, ¿eh? Al final, ¿sí? Pero es algo bien padre saber eso, ¿no? Es algo bien padre ver que nuestra perspectiva de la Biblia y como cristianos debemos de tener una escatología trinitaria, ¿eh? Una escatología trinitaria, no una escatología del miedo, es una escatología trinitaria, ¿no? Donde está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, tenemos, hermanos, la idea de que estas ilustraciones nos dan seguridad en el presente y nos dan seguridad en el futuro. ¿Sí?
Muy bien. ¿Alguna duda de esto, hermanos? ¿Ya entendemos bien la obra del Espíritu? ¿Alguna duda con esto? Algo que digan, híjoles, es que no sé, yo había entendido que sí el Espíritu puede irse, o había entendido que el Espíritu no tenía actividad en el futuro. ¿Alguna duda? ¿Sí, tío? Sí, entonces todo ahorita lo que nos mencionaste, las primicias, las arras y el sello, son cosas que van a suceder en el futuro. ¿Mm? Y que ya Va a están ser en el presente. Ajá. Sí, acuérdense, en el ya, pero todavía no. Ya tenemos el Espíritu, por eso son primicias. Pero todavía faltan, por eso son primicias. Ya tenemos las arras, por eso son arras, porque ya es un pago presente. Pero la garantía final todavía no acaba. Por eso es un sello, hermanos, porque ya es algo que fuimos ya sellados, dice, ¿no? Con el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero todavía es algo que no ha sido concretamente terminado. Entonces, sí, todas estas ilustraciones, tíos, como bien dices, es algo futuro, pero al mismo tiempo es algo presente. Seguridad presente y seguridad futura. Eso es algo muy bonito, ¿no? Porque a veces muchas personas dicen, bueno, voy a usar esta ilustración, ¿no? Para hablar de esto. Muchas personas y hasta gente dice, busca para sus hijas alguien que tenga seguridad financiera, ¿no? Cásate con alguien que tenga seguridad, ¿no? Pero nunca tendremos seguridad en las personas futura. Nada hay seguro en el futuro cuando ponemos nuestra fe en las personas, ¿no? La seguridad solamente presente y futura es de Dios. Solamente en Él podemos poner toda nuestra confianza. ¿Sí, hermana Male? Solamente para decirte que la cita de Efesios 1:33 está incorrecta porque solamente tiene 23 versículos. Sí, hermana, yo creo que me confundí. A lo mejor déjeme ver. Voy a revisar dije Efesios 1:23, ¿no? Y ya leí el 23 y no tiene nada que ver. No tiene nada. Es el 1:13, hermana. Ya lo comprobé. Se los voy a leer, Muchas dice, en gracias. él, sí, hermana, voy a ir corregirle también porque sí, me equivoqué. Efesios 1:13. Es más, lo voy aquí de una vez a corregir de una vez. Efesios 1:13. Ahí está. Entonces, sí, Efesios 1:13 dice esto, hermanos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en él, o sea, todas estas cosas ya pasaron. Cuando pasan esto también, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, sí era Efesios 1:13. ¿Sí, tío? Perdón, tío, no te escuchas. El micrófono está apagado. Ajá. Sí. En el 14 también habla acerca de las arras, que dice que es Ujú. las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En esos dos versículos, en el 13 y el 14, Ujú. nos habla del sello y de las arras. Ujú. Perfecto, ¿no? Entonces, con mayor seguridad tenemos la idea de que es algo presente y es algo futuro, algo garantizado hoy y algo garantizado en el futuro. Entonces, este texto todavía como que, gracias tío, al ver que están las dos ilustraciones, pues todavía hay que poner más atención, ¿no? Ahora, aquí hablamos entonces que Jesús también fue resucitado por el Espíritu, hermanos, ¿eh? Eso es algo importante de decir. A pesar de que Jesucristo es el Hijo de Dios, a pesar de que Jesucristo, y decimos en Semana Santa, fue levantado de los muertos, ¿quién intervino más bien para que fuera él resucitado? El Espíritu Santo. ¿Sí? Así también nosotros seremos resucitados por el Espíritu.
Sí. Eso es lo que dice también Romanos 8:11. Se los voy a leer, hermanos, rápido, porque ya estamos un poco tarde. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, ¿no? También nos va a resucitar a nosotros. El espíritu mismo, ese mismo Sí. espíritu que resucitó al Hijo. Entonces, este texto de Romanos nos muestra prácticamente que Jesús no se levantó solo por el Espíritu, se levantó solo por sus fuerzas, en cierta forma, pensándolo en ese sentido, sino también el Espíritu hizo su intervención. Y ese mismo Espíritu, dice, nos vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu y también nos levantará de los muertos. Nos levantará de los muertos. La clave aquí está en que es el que interviene en esta obra de vida a muerte, hermanos, es el Espíritu Santo. Tanto en la cuestión espiritual, ¿no? De vivir en la carne a vivir el Espíritu, fue el Espíritu Santo el que nos hizo vivir así, y el también de morir físicamente al vivir físicamente, al resucitar físicamente, va a ser el Espíritu Santo. Es el punto intermedio en ese sentido, ¿no? Es el que incluso, hermanos, también va a dar continuidad a nuestro cuerpo. Nosotros como cristianos no creemos que este cuerpo, de pronto nos morimos y de pronto va a haber un nuevo cuerpo, ¿no? O no pensamos que el cuerpo en el futuro va a ser así inmaterial, ¿no? Vamos a ser como fantasmitas, así como volando en el cielo o volando en la tierra, ¿no? No, va a ser un cuerpo. Va a ser el mismo cuerpo, pero resucitado. Y gobernado totalmente por el Espíritu Santo. ¿Sí? No sé si ustedes creen, hay gente que sí cree que el cuerpo futuro que vas a tener va a ser así un cuerpo como divino, ¿no? Un cuerpo así como sin, ¿cómo decirlo? Pues sí, inmaterial, ¿no? Etéreo, así como les digo, como si fuéramos almas, así vagando, ¿no? Pero no, va a ser un cuerpo totalmente, así como el de Jesús. ¿Sí? Él también seguía comiendo en ese sentido. Aquí dice Elvia, entonces sí nos vamos a reconocer. Bueno, antes de hablar de esa pregunta, mi tío quería hablar, ¿no? ¿Sí, tío? Sí, yo me imaginaba que íbamos a ser como unos angelitos con nuestras Ah, alas. como Así me angelitos. imaginaba que íbamos a tener nuestra arpa cantando alabanzas a Dios. Así Ajá. nos- sí, o sea, me imaginaba como un angelito, pero dices que vamos a tener nuestro cuerpo. Sí, y dice que es el mismo cuerpo, pero al mismo tiempo no va a ser el mismo. Eso lo vamos a ver justamente va a haber una lección que le vamos a dedicar totalmente a la resurrección futura. Vamos a dedicarle un estudio completamente a eso, pero algo que sí, hermanos, es importante decir es que no vamos a hacer ni como angelitos, no vamos a hacer como solamente algo como luces en forma de humano, tampoco, es el mismo cuerpo, transformado, renovado, ¿sí? Va a haber una continuidad de nuestro cuerpo que ahorita tenemos y en el cuerpo futuro. Ajá. Entonces, que se quede claro esto ahorita, hermanos, ¿no? Porque, como les digo, muchas veces pensamos que, ¿cómo decirlo? Que sí, a veces queremos que el cuerpo futuro va a ser divinizado. Hasta había un chavo en la iglesia que decía, ay, ojalá en mi cuerpo futuro yo tenga cuadros, ¿no? Tenga así mi six-pack y no tenga una panza y tenga músculos y así. Pues realmente no sabemos en ese sentido, ¿no? Pero lo que sí nos dice es que va a ser un cuerpo totalmente gobernado por el Espíritu Santo. Totalmente gobernado por el Espíritu Santo. Ahora, con respecto a la pregunta de Elvia, si nos reconoceremos,
Bueno, hay muchas posturas con respecto a este tema de si nos reconoceremos. Algunos dicen que sí, ¿no? Algunos dicen que sí. Que, por ejemplo, si yo voy al cielo, voy a ver a mi mamá y, ¡ay, aquí está mi mamá! Y, ¿cómo estás, mamá? ¿No? Y algunos otros dicen que no nos vamos a reconocer. Que incluso Jesús habla de que lo que sí es seguro es que no va a haber matrimonio, porque eso es lo que dice Jesús. No, no va a ser así de que voy al cielo, aquí está mi esposa. Bueno, no, ya no es tu esposa. ¿Sí? Porque el matrimonio ya no va a existir. Sí, es lo que dice Jesús. Entonces, yo pienso, hermanos, pero realmente también no tengo muchos elementos para decir una respuesta así concreta, es que sí va a haber una esencia de lo que éramos aquí en la tierra, ¿sí? O sea, sí va a haber una continuidad, porque hay una continuidad va a haber una continuidad en nuestro cuerpo pasado y en el cuerpo presente que vas a tener en ese momento. Ajá. Va a haber una continuidad, pero al mismo tiempo hay una descontinuidad. ¿Sí? No sé si me voy a explicar. Va a haber una continuidad de que este mismo cuerpo va a ser el mismo, pero resucitado, y al mismo tiempo una descontinuidad. No va a ser este mismo cuerpo, pero no es el mismo, porque ya está transformado. Entonces, realmente yo diría ante esta pregunta, no sabemos. No sé. Ajá. Pero lo que sí sabemos es que al estar con el Señor, pues eso es lo que menos nos va a importar, ¿no? Si nos reconoceremos o no. Si estaré con mi mamá o con mi papá o con mi esposo y sabré que es él o no. Sino que estoy delante de Dios. Y acuérdense, el reino de los cielos no es reino de los cielos si no está Dios ahí. Y si está ahí no es reino de los cielos si está ahí mi esposa, porque hay gente que quiere a veces decir, híjoles, ojalá ya me pueda encontrar allá con mi esposa, con mi esposo. Y pensar así, hermanos, es pensar que el reino de los cielos porque va a estar ahí mi familiar. No, el reino de los cielos es reino de los cielos porque va a estar ahí, vamos a estar viendo la majestad total de Dios. ¿Sí? Hermana Amelia quería hablar. Ahora sí, la hermana Amelia levantó su mano. ¿Qué pasó, hermana Amelia? No, ¿No? no Ah, quería hablar. Nada, estoy ah, escuchando, hermano. ok, hermana. Es que como puso la manita de levantar la mano, creí que No, quería. es que se me la Apretó sin dio querer. el celular y ya No se se preocupe. movió. Sí, no se preocupe, hermana. Pero bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a profundizar este tema también, porque este tema es muy interesante, ¿no? Sobre el cuerpo futuro que tendremos, la resurrección. La verdad es muy interesante, hermanos. Pero aquí nada más íbamos a hablar acerca del Espíritu Santo y su relación con el fin de los tiempos. Vamos a verlo estos temas después con más detalle, si Dios nos lo permite, en el futuro. Y bueno, hermanos, no se preocupen si no van a ver a sus familiares. O sea, sí los van a ver. Tal vez no sepan si están ahí. No sabemos eso, ¿no? Pero de que los van a ver, los van a ver, ¿sale? Pero al final, eso es como lo secundario. Es secundario. Aunque sí nos va a dar mucho gozo de saber que va a estar ahí y que vamos a estar muy contentos por eso, es el Señor. Es, es Dios mismo, ¿no? Cara a cara con Él, ¿no? De hecho, ese es nuestro canto cuando estamos a veces en los funerales, cara a cara, espero verle, ¿no? Y veremos a Jesucristo, ¿no? Y ese es el mayor gozo. Y ahí va a estar Él, y eso es lo que más nos debe de dar consuelo, hermanos. Más consuelo que otra cosa en el cielo o en la nueva tierra, ¿no? Primordialmente la nueva tierra. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? No, ¿No? ¿No, tío? No sé, Elvia, no. si también Todo está respondimos. claro. Claro, gracias, hermana Male. No sé, Elvia, si contesté tu pregunta o más o menos, o la realidad es que sí, son temas que son muy especulativos, ¿no? Esta parte de reconocernos.
pero no sé, tú qué creías, a ti qué te habían dicho. Es que generalmente he escuchado en los funerales, ¿no? De hermanos Ujú. que dicen, van a volver a reunirse en el futuro cuando estén en presencia de Dios. Y ciertamente será así. Pero ahorita que decías que los cuerpos serán continuación, pero transformados, entonces, pues no sé, me surgió esa duda, quizás sí, Ujú. sí vamos a decir, ay, ahí estaba tal persona, ¿no? Porque, Ujú. bueno, también es parte de la esperanza, ¿no? De que estaremos un día todos delante de Dios. Pues Ujú. por eso surgió mi duda. Sí, Pero sí, gracias, Fer. claro. No, qué bueno que dices, Elvia, ¿no? En ese sentido. Y sí, eh, sí, es que hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto, porque realmente, al menos yo, cuando he predicado en funerales, hermanos, yo no hablo mucho de que eh, hago mucho ese énfasis en decir, ya está con Dios nuestro hermano, pero lo vamos a ver y sus hijos lo van a ver. Yo no haría mucho énfasis en eso porque es poner nuestra esperanza en que veremos a nuestros familiares. La gente que se queda aquí en la tierra debe de poner más su esperanza en Jesús, ¿no? Más allá en la idea de que va a estar ahí su familiar. Entonces yo al menos trato de no hablar de ese tema, sino siempre hablar y mostrar a Jesús, porque como les digo, a veces sí hay que ser cuidadosos porque sí eso nos puede llevar sin darnos cuenta y sin querer a poner nuestra esperanza en una idea, ajá, en los familiares que en el Dios mismo de la salvación, ¿no? Entonces yo al menos no lo hago por eso mismo, ¿no? Y en realidad, pues se distorsiona, ¿verdad? La Ujú. realidad de que nosotros tenemos la esperanza de estar con el Señor y no con nuestros familiares, ¿verdad? Ujú. Entonces, nuestra mente y nuestro corazón y el propósito del Espíritu Santo es llevarnos redimidos delante de la presencia del Señor. Ujú. Exacto, hermana. Gracias por la participación. Y sí, esa debe ser nuestra esperanza primordial, hermanos. Nuestra esperanza primordial. Ver a Jesús, más que otra cosa, ¿no? Y bueno, si esa es nuestra esperanza, ya si vemos a nuestros familiares, si los conoceremos, tenemos concretamente sabiendo quiénes son, pues bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero eso no es lo primero. Lo primero es que el Señor Jesús estará ahí con nosotros. Bueno, hermanos, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, para terminar voy a pedirle a nuestra hermana Amelia, ya que prendió su micrófono, si nos puede hacer una oración para terminar, hermana Amelia. Sí, hermano, cómo no. Gracias, hermana. Poderoso Dios, gracias te doy por haberme